Dicen que la cronología de Steins Gate es compleja. Si alguna vez te has sentido perdido con los saltos temporales y los eventos entrelazados, este vídeo es para ti, pues te presento la mejor guía con la cronología completa de Steins Gate. Vamos a descubrir juntos las 3 semanas más importantes y largas en la vida de Rintaro Okabe. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. Por supuesto, el vídeo está plagado de spoilers, pero creo que eso ya os lo imaginabais. Empezamos nuestro viaje el 28 de julio, que por cierto fue un miércoles, con el primer capítulo de la serie. Aquí es donde todo comienza. Okabe, nuestro protagonista, asiste a una conferencia sobre viajes en el tiempo y se encuentra con Makise Kurisu, y a los pocos minutos vuelve a verla apuñalada en medio de un charco de sangre. Cuando envía el email a Daru para contárselo, saltan al campo atractor Beta y el resto del capítulo ocurre en ese mismo día 28 de julio. Ya en el capítulo 2, 3 horas más tarde, pero aún en el día 28, es cuando asisten a la clase de Kurisu en la que pone a Hoin Kyoma en evidencia. Fue muy fácil. Al día siguiente, es decir, el jueves 29 de julio, tras haber leído los mensajes de John Titor, Okabe se encuentra por primera vez con Moeka, quien le pregunta por el IBN 5100. Es curioso porque en el teléfono de Moeka podemos ver que claramente estamos en el día 29, aunque justo antes hemos visto un reloj que muestra el día 28. Sí, pero hay una cosa que no encaja. En cualquier caso, continúa los experimentos con Daru usando el teléfono microondas y las gelnanas, y Kurisu irrumpe en el laboratorio para revolucionar el mundo de Okabe, lo que continúa en el capítulo 3. Después de que Kurisu se marche corriendo del laboratorio, Okabe y Daru continúan toda la noche tratando de reproducir los experimentos, lo que nos lleva hasta el viernes 30 de julio. Ese día deciden hackear el CERN, así que pasan otra noche en el laboratorio, desplazándonos así hasta el sábado 31 de julio, donde Okabe participará de forma lamentable en la Copa Feiris durante el capítulo 4 para que le diga cómo conseguir el IBN 5100 y consigue convencer a Kurisu para que vuelva al laboratorio. Ya en el capítulo 5, pero ese mismo día 31, lleva el IBN 5100 con Kurisu al laboratorio. En esa escena me encanta que Suzuha le pregunta a Okabe dónde lo ha encontrado, consiguiendo de esa forma la información que necesita para saber dónde tiene que dejarlo cuando lo consiga en 1975. Terminan el día consiguiendo las piezas para poder usarlo y así, en la madrugada del domingo 1 de agosto, comienzan a leer los informes del CERN. Después de eso no hacen nada más en todo el día, de forma que en el capítulo 6, en la mañana del lunes 2 de agosto, Okabe le pregunta a Kurisu si se tomó el día anterior libre, pero lo clave de este día es que continúan con los experimentos y son capaces de mandar el primer email de forma consciente, así que Okabe proclama que el 2 de agosto de 2010 han inventado la primera máquina del tiempo de la historia. ¿Humildad o modestia? ¿Cuál de ellas es más virtud? Bueno, ya sabemos de lo osado de esa declaración, pues ni es la primera máquina del tiempo, ya que el CERN ya había mandado a gente al pasado, con fatídicas consecuencias, y el teléfono microondas, entre paréntesis nombre provisional, ni siquiera es una máquina del tiempo como tal. El caso es que en la mañana del martes 3 de agosto, Moeka se presenta en el laboratorio y Okabe la hace miembro. Y en el capítulo 7 podemos ver cómo envían el email de la Loto Shiksu, tras el cual manda a todos a casa, y le escribe por primera vez a John Titor. Más tarde, en el capítulo 8, tras volver a intentar cambiar el pasado, se encuentran de nuevo con Moeka, quien le pide poder mandar un email, lo que hará al día siguiente, el miércoles 4 de agosto.
Y después de eso será Lukako quien querrá mandar el suyo, pero ya el jueves 5 de agosto. Además, con el inconveniente de que no le podrá mandar un correo electrónico a su madre debido a que los móviles no existían en la época a la que necesitan mandar el mensaje. Mira, tal vez tenga razón, pero hay un pequeño detalle. Así que el viernes 6 de agosto, Lukako ya ha conseguido el número de busca de su madre para que le envíen el mensaje ahí. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Según cuenta la propia Kurisu, cada segundo que se programa en el teléfono microondas envía el email una hora al pasado. En el caso de Luca, tienen que enviarlo aproximadamente 17 años al pasado, lo que obligaría a programar el teléfono microondas en 24 horas por 365 días por 17 años para un total de 148.920 segundos. Entiendo que no hace falta esperar a que el tiempo se consuma para que el email tenga efecto, pues en ese caso habrían tenido que esperar casi 2 días a que finalizase el contador. En cualquier caso, se puede ver que en realidad lo han programado a 120 segundos, porque esa es otra. El reloj del teléfono microondas solo tiene 4 dígitos, por lo que sería imposible programarlo más de 9.999 segundos, es decir, que no podrían mandar emails más allá de un año y poco. En cualquier caso, no sé si es un fallo o es que con las mejoras que hizo Kurisu en el teléfono microondas, entre paréntesis nombre provisional, se pueden enviar los mensajes tan atrás en el tiempo como quieran sin importar lo que aparezca en el display del reloj. Y me va a salir una nota media baja, era mi esperanza matemática. Pues ya en el capítulo 9, Okabe ve a Kurisu discutir con su padre por teléfono y el científico loco la consuela, bueno, a su manera. El don de gentes es lo que se necesita para ser exitoso. Y de esa forma llegamos al sábado 7 de agosto, donde se dan cuenta de que el IBM 5100 ha desaparecido y hablan por primera vez del efecto mariposa. Aunque Okabe sigue con sus experimentos, pues ese mismo día mandan el email de Feiris, que trae de vuelta a la vida a su padre y hace desaparecer la cultura moe de Akihabara. Entiendo que ahora mismo no entiendes el concepto daño colateral. Como en el caso de Luca, es un mensaje que hay que enviar varios años atrás, 10 en este caso. Muy poquito. Tras el opening del capítulo 10 llegamos al domingo 8 de agosto, donde tras la cagada de Okabe con Lukako y la charla con Suzuha, donde le habla más de su padre, pasamos al lunes 9 de agosto, que era el día de la quedada sobre máquinas del tiempo, donde Suzuha esperaba encontrar a su padre. Como Suzuha al final se marcha por no encontrarlo, Okabe, al no ser capaz de localizarla, decide mandar un email para evitar que se marche en la mañana del martes 10 de agosto. Y en el capítulo 11, Kurisu propone construir la máquina de saltar en el tiempo. Suzuha le dice a Okabe que Kurisu es una espía del CERN, y ya por la noche, Okabe le promete a Kurisu acompañarla a Aomori para intentar que se reconcilie con su padre. Al día siguiente, es decir, el miércoles 11 de agosto, Mayuri va al laboratorio para coser los trajes del Komima, que comenzará el día 15. Deciden quedarse a pasar la noche y tenemos la escena de la ducha cuando Okabe recibe el segundo mensaje amenazador y descubren que tienen línea directa con los ordenadores del CERN, lo que les permitirá usar el LHC. Aquí te contamos las 5 tecnologías que puedes incorporar a tu hogar para que sea más inteligente. En el capítulo 12 ya estamos en el viernes 13 de agosto, con lo que no hemos visto lo que han estado haciendo durante el día 12, pero básicamente sería terminar la máquina de saltar en el tiempo mientras Mayuri ultima los trajes para el Komima. Pero bueno, lo más relevante es que esa noche se produce el primer asalto al laboratorio que culmina en la muerte de Mayuri y el primer salto en el tiempo de Okabe. Algo que me gusta mucho de este capítulo entre tanta tragedia es que Suzuha, consciente del peligro que corren, está a punto de avisarles, pero al final se refrena, pues eso podría tener graves consecuencias en la línea temporal.
Ya en el capítulo 13 tenemos algunos saltos más de Okabe para intentar impedir que se produzca el trágico desenlace de Mayuri, y en el capítulo 14 hace un número indeterminado de saltos también, aunque todos al mismo día 13, así que este es el día que más veces repite Okabe en todo su viaje a través del tiempo para salvar a Mayuri. El Día de la Marmota. ¿Qué es y cómo surgió esta tradición? Ya con la ayuda de Kurisu y la revelación de Suzuha de que ella es John Titor, en el capítulo 15 vuelve a usar la máquina de saltar en el tiempo para intentar reparar la máquina del tiempo de Suzuha, y viaja de nuevo hasta el día 11 de agosto. Comienzan las reparaciones de la máquina del tiempo y la búsqueda del padre de Suzuha, pero en el capítulo 16 vuelve a saltar al día 11 para ver quién ha encargado el pin del laboratorio, que resultó al final que había sido Daru. Continúan las reparaciones de la máquina del tiempo y finalmente el día 13 Suzuha viaja a 1975, pero reciben la carta en la que les cuenta que su misión fracasó. Así que manda el email para no perseguirla el día de la tormenta y cree que ya ha salvado a Mayuri, pues consiguen terminar el día 13 de agosto sin más incidentes. Cuando buscaba un momento de paz y de silencio. Pero el sábado 14 de agosto, en el capítulo 17, los Rounders vuelven a asaltar el laboratorio, así que volvemos al día 13. Con la ayuda de Kurisu, trazan el plan para deshacer todos los emails que provocaron la desaparición del IBN 5100, y el primero que revierten es el de Feiris. En el capítulo 18 se lanzan a deshacer también el de Luca, pero ella le pide tener una cita, que tendrá lugar al día siguiente, 14 de agosto. Después de la cita deshace el email de Luca y en el capítulo 19, ya en el domingo 15 de agosto, le vuelve a contar a Kurisu lo que sucede y acuerdan que Okabe intentará buscar a Moeka al día siguiente, mientras Kurisu acompaña a Mayuri al Komima para comprobar hasta qué hora se ha extendido el plazo para evitar la muerte de Mayuri. Entonces, doctor, ¿cuánto me queda de vida? Tras averiguar dónde vive Moeka, el lunes 16 de agosto descubre que llega demasiado tarde. Espera a recibir la confirmación de Kurisu de a qué hora muere Mayuri y hace algunos saltos en el tiempo para retroceder hasta el día 11, que es lo máximo que puede volver atrás. Trata de deshacer el email de Moeka, pero como no tiene el resultado que esperaba, se decide a buscar a FP. En busca de lo imposible. En el capítulo 20 vemos cómo pasa todo el día 12 de agosto con Moeka frente a las taquillas del edificio Daibiru, esperando a que alguien vaya a recoger el IBN 5100, que se encuentra allí. Incluso tienen que pasar la madrugada del día 13 hasta que por fin alguien va a recogerlo ya entrado ese mismo día 13. Tendrá que hacer algunos saltos para no perder la pista del IBN 5100, pero son a ese mismo día 13. Al final llegan hasta la casa de Mr. Brown y pasan toda la noche haciendo guardia en el coche de Moeka. Pero finalmente le pierden la pista al IBN 5100 en el aeropuerto, pues parte en un avión con destino a Francia. ¡Qué elegancia la de Francia! Okabe decide que deben enfrentarse a Mr. Brown y muy temprano en la mañana del día 15 van a hacerle una visita. Tras su enfrentamiento con Mr. Brown, deshacen el email de Moeka y así recuperan el IBN 5000 para borrar el primer email de la base de datos del CERN. Pero como Daru ya se ha ido al Komima, que empezaba ese mismo día, tiene que volver a saltar en el tiempo hasta el día 13. Aunque no decide borrar el email hasta el día siguiente. Es entonces cuando se da cuenta de que si borran ese email volverán a las líneas de universo beta donde Kurisu muere y decide detener la operación. Durante los 3 días siguientes no hacen nada, por eso en el capítulo 21 estamos ya en el martes 17 de agosto, último día del Komima, y también el día en el que sucederá la muerte de Mayuri en esta línea de universo. Okabe hace un último intento desesperado de salvarla, que también fracasa, así que vuelve al día 13 de agosto. Pero de nuevo pasa el tiempo hasta el día 15, primer día del Komima, donde vemos que Okabe le cuenta a Kurisu que si regresan a las líneas beta, ella morirá. Después se encuentra con Mayuri en el cementerio, que había ido a visitar la tumba de su abuela con motivo de la festividad de Lobon.
mientras Kurisu visita el lugar donde la apuñalaron en otra línea de universo en el Radio Kaikan. Ya en el capítulo 22, Okabe vuelve a reunirse con Kurisu en el Radio Kaikan y tras su conversación allí vuelven al laboratorio y se produce la escena del beso. ¡Vamos, por favor! ¡Qué romántico! Finalmente, convencido por Kurisu de que deben salvar a Mayuri, se despiden en la estación 2 días después, en la mañana del 17. ¿Qué estuvieron haciendo entre tanto? Cosas más 18, supongo. Si entiendes a lo que me refiero. Delicioso. Como iba diciendo, se despiden en la estación y un rato más tarde borran el email de la base de datos del CERN, con lo que regresan a las líneas de universo beta. Tras los títulos de crédito, vemos cómo reciben la llamada de Susuga Beta, pero en el capítulo 23 descubrimos que eso ocurrirá ya el sábado 21 de agosto, así que Okabe apenas tuvo 4 días de paz para recuperarse de sus andanzas. ¿Rotaréis en vuestra tarea sin descanso? El caso es que Susuga le convence para que salven a Kurisu y así alcancen la línea de universo Steins Gate, para lo que viajan en su máquina del tiempo hasta el 28 de julio. Okabe la pifia totalmente en este primer intento y derrotado vuelve al 21 de agosto. Pero resulta que era parte del plan, así que tras la bofetada de Mayuri, ve el vídeo que su yo del 2025 le envió, que le da las claves para realizar el segundo intento. Aprendiendo estas, las demás son pan comido. En el último capítulo de la serie, es decir, en el 24, vuelven a viajar al 28 de julio, y esta vez sí, aunque no exenta de percances, la operación Skuld tiene éxito, y regresan de nuevo al 21 de agosto para alcanzar la línea Steins Gate. Okabe es hospitalizado por la puñalada que recibe del Dr. Nakabachi, pero sale del hospital, reparte los pins de miembros del laboratorio y finalmente se reencuentra con Kurisu frente al Radio Kaikan teóricamente un mes después de haber regresado, es decir, el martes 21 de septiembre de 2010. Lo cual no deja de ser un tanto extraño, pues se supone que Kurisu debía volver a los Estados Unidos al cabo de 2 semanas de su llegada a Japón, es decir, a mediados de agosto, como ella misma dijo, pero en cambio se queda más de un mes para encontrar a quien la salvó. Pero bueno, esa fue la elección de Steins Gate. Sí, estamos muy cansados. Tenemos que tomarnos unas vacaciones bien largas. Y como es probable que os hayáis perdido en algún punto después de tantas idas y vueltas, dejadme en los comentarios si queréis que repita el vídeo, pero mostrando lo que ocurre cada día cronológicamente, aunque no esté ordenado por capítulos. Así como también si os gustaría que hiciese un vídeo similar, pero con Steins Gate 0. Como bonus, comentaros que la OVA de Steins Gate sucede en octubre de ese mismo año 2010, es decir, apenas 3 semanas después de que Okabe y Kurisu se reencontrasen. Se hizo largo con usted. Pues me voy despidiendo, ordenando las hojas del calendario. Hasta el próximo vídeo. Eru, Sai, Kongru.